Como en muchas otras historias, el descubrimiento de América no se escapa de que su historia oficial tenga falacias o datos alejados de la realidad. Aunque se encuentre narrado en un sinnúmero de libros y sea muchas veces enseñada por la academia, también existe una contraparte que ha sido ocultada por conveniencia de algunos con la capacidad de manipular datos semejantes. Y hoy queremos analizar esta historia. Por muchos años, el territorio actual de España, al occidente de Israel, fue un lugar que albergó muchos de los desterrados de Judea, incluso desde la época del emperador Adriano, tras la última revuelta judía por manos de Simón Bar Kokhba, o como Rabbi Akiva nombró, Bar Kokhba, dándole el título de Mesías para sumar así más adeptos judíos a su causa, algo que evidentemente fue contraproducente, llevó a una final expulsión de los judíos de su tierra, y muchos fueron guiados al oeste. Algo curioso con esto es que el patrón bíblico como sombras proféticas es que como juicio o castigo del linaje del Eterno es enviado al oriente, pero cuando los lleva al occidente, como en este caso, vemos que es como un modo de refugio para darle sustento en tiempos de mediana paz. Pero esta dispersión siempre ocurre no por voluntad propia, siempre es detonada por tiempos de angustia, escasez o persecución, pero todo acorde a un propósito superior. Y vemos esto desde cuando el linaje de Jacob encontró alimento y sustento en Egipto y descendió allí, al occidente, y hasta cuando en Jerusalén, en el primer siglo, se presentó una gran hambruna y muchos salieron a regiones de Asia Menor, al occidente, Chipre, Grecia, Roma, Galacia y Alejandría, y el mensaje de Yeshua se distribuyó tal como se narra en el segundo libro de Gilel, Los Hechos, y esto mucho antes de los viajes misioneros de Pablo, Shaul. Pero aquí hablaremos de la última gran dispersión del pueblo al occidente, maravillosa obra del Eterno para dar sustento y refugio al pueblo. Años previos del monumental descubrimiento de Colón, en 1492, por medio del Imperio Romano en curso y su forzado adoctrinamiento político-religioso, se emprendió en varios lugares de Europa una persecución tal sobre nuestro linaje que identificarse como judío o su costumbre apegada a la Torá o cultura era un crimen de Estado en muchas partes. España no fue la excepción, y como en un incontable número de veces en la historia de las aflicciones de nuestro pueblo, esta también tiene un vaso de deshonra para cumplir el propósito del Altísimo, tal como está escrito: todo lo ha hecho Yahweh, aún el impío para el día malo. Y el vaso de deshonra de nuestra historia de hoy se llamó Tomás de Torquemada. Fue un presbítero dominico, castellano, confesor de la reina Isabel la Católica y primer inquisidor general de Castilla y Aragón, reyes de España. Y esto de inquisidor general quiere decir que fue la máxima autoridad oficial de la Inquisición española. Los cronistas de la época que hablan de su carácter mencionan su austeridad, ambición y severidad. Torquemada fue un gran impulsor de la Inquisición. La bula papal de 1478 era clara y ordenaba que las prácticas criptojudías debían ser perseguidas y juzgadas. Esto llevó a que 5 años después, es decir, 15 años antes del descubrimiento de América, se estableciera el Consejo de la Suprema y General Inquisición por Torquemada al mando, y en 1492 se llevó a cabo la expulsión de la comunidad judía. El fin de Torquemada era crear un reino entero al catolicismo, que no tolerase prácticas musulmanas ni judías, y estas últimas eran las que más abundaban, aunque por la situación política que se estaba manejando, se realizaba en oculto. Los ejércitos particulares como la Milicia de Cristo, con uniforme y un puñal disfrazado de cruz, recorrían los pueblos buscando a los herejes. Ante el miedo y la presión, familiares y amigos comenzaron a hacer denuncias de cualquier acto que pareciera judaizante. Además, se premiaba a los delatores con parte de los bienes de los acusados y bendiciones. Fue una época, como muchas otras, de gran crueldad contra los judíos. Se les censaba, se les hacía vivir en barrios separados, se les vigilaba y maltrataba. Se decía de ellos que llevaban el estigma de Caín, que eran animales, que de ellos emanaba podredumbre, etc. Les imponían cruelmente convertirse al catolicismo bajo el lema, o el bautismo o la muerte. Muchas familias de judíos conversos ni siquiera contaban a sus hijos que eran de ascendencia judía para protegerlos. Aún así, se les seguía, hostilizaba y torturaba hasta lograr una confesión, entre comillas, de cosas que ni sabían. Muchas mujeres judías, torturadas y violadas en las prisiones de la Inquisición, daban a luz hijos que se entregaban a orfanatos, creciendo maltratados y sin saber sus orígenes.
Y como ya lo dijimos, una de las metas de la Inquisición fue erradicar de España a los herejes, los marranos, que fueron judíos conversos al cristianismo, pero que, en muchos casos, solo de nombre. Cuando la puerta se cerraba tras de ellos, aún pronunciaban el Shema, guardaban las fiestas del Eterno, conservaban su calendario, observaban en lo mejor que podían el Shabbat, comiendo limpio, aunque en su mesa, como adorno muchas veces no faltaba el cerdo, de allí el apodo. Y en medio de todo esto, brotó un edicto que en síntesis decía: todos aquellos judíos que no acepten el bautismo deberán abandonar España, dejando todos sus bienes. Tendrán plazo hasta el 31 de julio de este año, 1492. Todo el que se halle en territorio español después de este plazo merecerá la muerte. Al decreto de expulsión se le dio una prórroga por los días que llevaban a anunciarlo. Todo el que se hallare en el territorio a partir del 3 de agosto de 1492 sería muerto. Históricamente, unos 100.000 judíos abandonaron España. Sus descendientes son los sefardíes, que conservan aún el idioma de Castilla. En su diáspora por todo el Mediterráneo llevaron en su corazón dos nombres, Sefarat y Jerusalén. Se distribuyeron principalmente por Grecia, Turquía, Palestina, Egipto y norte de África, pero al punto de casi cumplido el plazo, aún quedaban muchos judíos en España. Y por otra parte, en 1484, 6 años después de la bula papal, un año más tarde de que Torquemada diera paso en España con la Inquisición, Cristóbal Colón se dirigió al rey de Portugal, con la propuesta de que éste financiara una flota que navegaría hacia el oeste, para encontrar una nueva ruta comercial hasta Asia Oriental. Tales exploraciones eran un negocio arriesgado y costoso. Se necesitaba mucho dinero para construir los barcos, comprar provisiones y pagar a marineros y soldados, y no había garantía de que la inversión rindiera ganancias. El rey de Portugal rechazó la propuesta, y al igual que un emprendedor inexperto en la actualidad, Colón no se rindió. Planteó su idea a otros inversores potenciales en Italia, Francia e Inglaterra, y de nuevo en Portugal. En cada ocasión fue rechazado. Después probó suerte con Fernando e Isabel, mandatarios de España recién unificada. Llevó consigo algunos cabileros experimentados y con su ayuda consiguió convencer a la reina Isabel para que invirtiera. Y claro, Torquemada estuvo detrás de ello, sugiriendo que, para ahorrar costos de marineros, se envíe con ellos a muchos de los judíos, pues la operación era arriesgada, novedosa y no había ninguna garantía de éxito. Sabemos que partió con 3 carabelas y una tripulación compuesta de bandidos y con lo peor de la sociedad. Así dicen los libros de textos. Pero ahora sabemos quiénes fueron denominados así por la historia: los Anusim, o Benei Anusim, los hijos de los forzados, linaje de Israel, judíos sefardíes. Salió desde Puerto de Palos el día 3 de agosto de 1492. Como vemos, no es coincidencia que el viaje partió justo cuando se cumplía el plazo dado por los reyes católicos para que los judíos abandonaran el reino. Cuando Cristóbal Colón se hizo a la mar hacia el oeste de España en busca de una nueva ruta Asia Oriental, Colón creía todavía en los antiguos y completos, entre comillas, mapamundis. Utilizándolos, Colón calculó que Japón debía hallarse a unos 7.000 kilómetros al oeste de España, pero en realidad más de 20.000 kilómetros y un continente entero desconocido separan a Asia Oriental de España. El 12 de octubre de 1492, hacia las 2 de la madrugada, la expedición de Colón dio con el continente desconocido. Juan Rodríguez Bermejo, un judío, que actuaba de vigía desde el mástil de la nao Pinta, divisó una isla que ahora llamamos las Bahamas, y gritó: ¡Tierra! ¡Tierra! Colón creía haber llegado a una pequeña isla en aguas de las costas de Asia Oriental. Llamó indios a las gentes que allí encontró, porque pensaba que había desembarcado en las Indias, lo que ahora llamamos las Indias Orientales, o el archipiélago indonesio. Colón se mantuvo en este error durante el resto de su vida. La idea de que había descubierto un continente desconocido era inconcebible para él y para muchos de su generación. De hecho, por eso este continente no se llama Colón, sino América, por Américo Vespucio, quien, en unos años más tarde, emprendió un viaje por la misma ruta de Colón y más allá, realizando varias expediciones que fueron publicadas en 2 tratados en Europa,
Estas expediciones, por supuesto, fueron atribuidas a Vespucio, quien ganó fama, y en ellas se atribuía a nuevas tierras descubiertas por Colón. No eran islas de aguas en las costas de Asia Oriental, sino todo un continente desconocido. Y finalmente, en 1507, convencido por estos argumentos, un respetado cartógrafo llamado Martin Walters Müller publicó un mapamundi actualizado, mostrando este nuevo continente, y él, al creer que fue Vespucio quien lo descubrió, le llamó América, y este mapa se popularizó y se aceptó rápidamente. Ahora, existe la hipótesis de que Colón fuera judío, sustentada en su comportamiento coincidente con la de muchos judíos conversos, que hacían lo posible por ocultar su origen. Sí, se ha discutido si era genovés, portugués, catalán, gallego u otro. También su hijo se preocupó por esconder su ascendencia. Pero es curioso que en su diario Colón hace referencia a la expulsión de los judíos y mantiene fechas en el calendario de manera hebraica. Se anotan también allí referencia a los profetas y sus comparaciones con los israelitas que salieron de Egipto al desierto en medio de su situación. Además, había un signo que siempre usaba al firmar sus cartas a su hijo, abreviatura de la bendición hebraica, Baruch Hashem, costumbre judaica, alabado sea el nombre, con las iniciales o las dos letras de las dos palabras, Bet y Jai, Baruch Hashem. Si Colón era converso o marrano, le importaba defenderse de aquel mundo de inquisidores poniéndoles ante las narices de él el signo de la cruz, por si acaso. Por otra parte, para sí mismo y para su hijo, decía en cifras y en lengua de sus mayores, Baruch Hashem. El descubrimiento de América fue un evento histórico de proporciones mundiales. Lo que muchos ignoran es que las escrituras no dejaron de mencionar esto. Siendo un evento que salvaría al pueblo y le daría un lugar de refugio previo al retorno del Mashiach, es necesario que se mencione. En el libro del profeta Abdías, que es un texto muy corto de tan solo 21 versículos, en su primera parte nos habla de Edom, sus obras y el juicio final, como vemos en el verso 13, que dice: «No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina». Y aquí nos está hablando de la destrucción del segundo templo. En el verso 14 nos dice: «No te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos, y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia». La dispersión tribal del pueblo de Israel. El verso 15 nos dice: «Porque se acerca el día del Eterno sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza, el juicio Edom. Como ustedes bebiste de mi santo monte, o fornicaron con él, así beberán continuamente todas las naciones, y beberán y tragarán». Algo que hace alusión a la gran ramera. «Y serán como si no hubieran sido». Verso 17. «Pero en el monte de Sión quedará un remanente, y será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será fuego, y la casa de Joseph una llama, y rastrojo la casa de Saúl. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno en la casa de Saúl». Edom, Roma. ¿Por qué menciona esta profecía a Edom y Roma en el monte de Sión? Porque al final de los tiempos será este gobierno, este imperio, el que estará y está actualmente gobernando sobre el monte de Sión. En la segunda y última parte, en el verso 19, nos habla del destino del pueblo y los dispersos. Y el verso 20 nos dice: «Los desterrados del ejército de los hijos de Israel, que están entre los cananeos hasta Sarepta». Sin embargo, aquí la Reina Valera le traduce que poseerán a los cananeos. Una mala traducción, un error realmente, que se puede verificar de una manera muy sencilla con cualquier interlineal a la mano. Sin embargo, la Biblia de las Américas tiene la correcta traducción. Y hasta aquí con los hijos de Israel. Pero continúa diciendo: «Y los desterrados de Jerusalén, Judea enteramente», judíos en sí, que están en Sefarat, España, sefardíes, poseerán las ciudades del Negev. Negev, en el idioma hebreo, no hace referencia única y exclusivamente a un lugar, a una región en el Medio Oriente, sino a una dirección, una ubicación específicamente en el sur. En hebreo, para señalar el sur, uno puede mencionar la palabra Negev, y está hablando del sur. En este caso, nos habla del sur del paralelo 33, de la ubicación de la tierra de Israel, al sur de Eretz Israel.
debido que aquí no está haciendo una referencia que coincida con la repartición de la tierra al final en el milenio, descrita en Ezequiel capítulo 48. Aquí vemos una ubicación del pueblo para ser protegidos y guardados antes de la venida de Yeshua, su rey. Y este lugar es América Latina, el centro y Suramérica, que es el Negev, el sur del paralelo 33, el sur de la tierra de Israel. Y así vemos el cumplimiento profético de la palabra del Eterno para con su pueblo en estos días, un lugar de refugio, un lugar de protección, un lugar donde no han sido amenazados con las guerras mundiales, ni aquí tampoco verán las plagas de las copas de ira que serán en Medio Oriente. Termina diciendo, y subirán libertadores al monte de Sión, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahweh.